¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Segundo segmento de este Fuera de Orden de un miércoles atravesado, y por esa razón esta sección con Alejandro Marcano se llama En el Medio, pero recuerden que nosotros podemos seguir haciendo estos contenidos gracias al apoyo que recibimos de ustedes con sus suscripciones en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos y por supuesto manteniéndolos gratuitos para quienes están en Venezuela a merced del peor internet del mundo, peor internet que en Kabul. Alejandro Marcano, bienvenido. Muy bien, Kabul. Kabul es una situación que me tuvo con pesadillas toda la noche, porque me acosté viendo la desesperación. Ya van 5 muertos, por lo menos hasta que estamos grabando esto, en la desesperación de salir, ¿no? Horrible. Y toda la información es horrible. Yo creo que una de las situaciones que estamos viviendo más dantescas y que nos hace ver que el panorama es muy negro para los que queremos libertad, muy negro. Estamos viendo el Saigón de nuestra época. El C-75 es terrible, ¿no? Yo acabo de leer un reporte, porque es que aquí en Europa esa es la noticia, ¿no? La noticia es que en Europa, claro, pero no es lo mismo verlo en Venezuela o en Colombia o en Puerto Rico que verlo en un país donde tienes a 70,000 refugiados. Así es. ¿Ves? Entonces, aquí eso es noticia de primer orden. Y los noticieros están repletos de reportajes, de reportes, de testimonios. Yo, para el momento en que grabamos este programa, acabo de ver un reporte escrito de cómo se informa de personas que se agarran del tren de aterrizaje de los aviones que están saliendo del aeropuerto. Y el número de personas fallecidas por pensar o por preferir, porque yo me imagino que es que ellos dicen, me muero, no importa, me muero, yo aquí no me puedo quedar. Mira, y Alejandro, se me han despertado los peores recuerdos con todo esto, porque imagínate tú qué cosa tan terrible, ¿no? Que a uno, lo que a uno le ha tocado vivir como venezolano, que los venezolanos que estamos aquí en Europa estamos en contacto con refugiados como nosotros de todos esos confines. Y yo tengo cercanos varios afganos y conozco sus historias y conozco sus desgracias, ¿no? Se habla mucho del sufrimiento de la mujer afgana, que es cierto, es una cosa terrible, el trato a la mujer. Pero es que no es el trato a la mujer, es el trato al ser humano. Es el trato al ser humano en general. Es que es la miseria humana manifestada en ese ser que uno admira, quiere y respeta, que es la mujer. Cuando yo leí el decálogo de las cosas que ahora vuelven desde la burka, no solo la burka, porque ahí le queman el clítoris a las mujeres. Tú no puedes ir a estudiar, tú no puedes salir sin tu hombre, tú no puedes ir en la calle pública. Es decir, no es una cosa, como dices tú, es la violación flagrante a los derechos humanos al ser más vulnerable del planeta Tierra, que es la madre, la mujer en sí. Pero hay una cosa adicional a eso, que es como estos regímenes todos opresivos se ceban con la juventud. Cuando tú ves que la mayoría de los afganos que hay aquí son hombres jóvenes y más que mujeres, ¿no? Hombres jóvenes, y te cuentan la desesperación. Mira, yo conocí el caso de un muchacho afgano de 19 años y ese muchacho llegó a Alemania a los 18 años, cumplió los 19 años aquí.
estaba en el refugio, yo estaba en un refugio, yo viví 6 meses en un refugio cuando llegué aquí a Alemania. Y él cumplió los 19 años en el refugio. Y ese fue el primer cumpleaños que se le celebró, se lo celebraron sus amigos allí. Y en la historia de ese muchacho es que su papá y su mamá, yo no sé todo lo que vendieron para darle la oportunidad de que el muchacho se fuera, porque ya iba a cumplir 15 años y querían, o sea, ya lo iban a reclutar en las milicias. Entonces ellos vendieron todo lo que tenían y no se podían ir todos, solamente lo mandaron a él a pie. El muchacho tuvo 3 años caminando para llegar a Alemania. O sea, tuvo 3 años vagando por el mundo, viviendo todos los avatares. Ese muchacho pasó por todos esos países, llegó a tal, no sé qué, y entonces al final llegan a Turquía. Entonces en Turquía todas unas redes de corrupción y mafias y todo aquello, o llegan a Libia, o llegan a cualquiera de esos puntos para andar en todo eso, y entonces llegar a Grecia, y entonces en Grecia hay unos pasos, hay unas cosas, y hay relatos, y hay periodistas que han ido a los sitios, igualito que lo que pasa en los cruces de México por tierra a los Estados Unidos, que van los reporteros y qué consigues ahí, o lo que está pasando ahorita, que es una situación bastante grave relacionada con nuestro país, lo que está pasando en el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá. La sierva, sí, sí. Allí se están viendo cosas terribles, y cuando se transita por las trochas, lo que consigues que, bueno, consigues gente muerta, consigues restos de ropa, restos de zapatos, o sea, el paso de una gente huyendo, Alejandro. La famosa bestia que dejó de ser, porque ya el tránsito ya no solo es por allí, porque eso está controlado, pero sí es un túnel del terror, un camino, un pato, donde buscando la libertad mucha gente deja la vida de manera terrible. Yo tengo cuentos de cubanos que se han encontrado con cubanos que los han mandado, incluso de la agencia donde yo trabajo, los han mandado a cubrir, y las historias de los propios cubanos, encontraron gente moribunda, ni siquiera muerta, a las que no puedes asistir, porque si las asistes mueres tú también. Es terrible. Así que yo logro ponerle un poco la dimensión de lo que tú quieres dar a entender de lo que está viviendo Europa en este momento con esta noticia de Afganistán. Claro, porque es gente que tú conoces. O sea, cuando yo recuerdo una vez, Alejandro, estando en clases de alemán, en ese momento, en ese nivel en el que yo estaba, la mayoría de mis compañeros eran sirios. Y recuerdo que un día llegué al salón y estaba la mitad del curso, ¿no? Y otros se fueron yendo a medida que iba a la clase. Y hubo una alumna, ¿no?, que era muy buena, ¿no?, una señora siria, que le dijo al profesor, disculpe, pero es que yo me voy a ir también. Y entonces el profesor dijo, ¿pero qué es lo que pasa? Bueno, que esa noche hubo un bombardeo de las fuerzas del tirano al-Assad o de Rusia contra uno de los pueblos, y la gran mayoría de los que estaban allí eran de la cercanía, y esa gente estaba devastada, sin poder hablar con su familia hace 2 días, gente imaginándose a sus familiares muertos, a su ciudad destruida, o sea, toda esa maldición encima de una gente. ¿Cómo vive una gente así? Entonces, ¿qué pasa? Y eso, no es con los sirios, pero es con los afganos, es con los birmanos, es con los eritreos y etíopes, por Dios. O sea, unas cosas y hay 2 cosas en particular que a mí de alguna manera me dejaron marcado para siempre. Eso no lo voy a olvidar nunca. Eso se va conmigo. Uno es el llanto de los niños sirios. Yo quedé traumatizado con eso. Porque normalmente las familias sirias eran muy numerosas. Entonces era una mujer que tenía muchos hijos. Y normalmente cuando tiene muchos hijos, bueno, te ocupas del que no puede caminar, que es el que tienes cargado o al que llevas en el coche. Pero los más grandecitos que pueden caminar, bueno, más o menos. Y entonces eso era un constante llanto de los niños por cualquier cosa. Pero claro, cuando tienes qué sé yo, a 100 niños, ¿no?, agrupados en el mismo sitio, mientras llora uno, está el otro calmado, y cuando se calmó este, empezó a llorar el otro, y entonces eso era un concierto permanente. Y entonces yo un día, o sea, estaba verdaderamente cansado, o sea, del llanto de los niños, y yo decía, y eso me pongo a pensar, yo digo,
¿qué habrán vivido estos pobres niños desde bebés? Como para estar permanentemente llorando. O sea, imagínate tú todo el horror que puede haber habido ahí de una persona no solamente que vivió la guerra, sino que escapó de su país en las condiciones peores, ¿no? Y entonces tú ves ese trauma. Y lo otro que a mí nunca se me olvida es el rostro de los chechenos. Porque tú veías a los chechenos y era gente que no se reía. Impresionante. Era gente que blanco, como si estuvieran pálidos del susto, como si hubieran visto una parecida. Los chechenos tienen una fisonomía marcada por la como triste. La tragedia. Sí, así es. Como si están tristes o arrechos. Cosa que no tiene el sirio. El sirio tiene un rasgo muy latinizado. El sirio, además de eso, que el sirio, yo me imagino que Siria, antes de toda esta desgracia, debió haber sido un país muy bonito y muy agradable, porque la gente es muy agradable. El sirio común bueno, yo creo que por eso es que tantos sirios les fue tan bien en Venezuela, porque son unos grandes mamadores de gallo, echadores de broma, gente que comparte, gente que siempre, eso a mí me llamó mucho, inclusive siendo musulmanes, pero en el caso de los chechenos tú veías aquella cara, aquel rostro, ¿no? Y esa cosa como de ir como cabizbajo. Y yo decía, bueno, imagínate tú toda la desgracia que hay aquí. Pero dentro de todo eso, lo más importante que te tengo que decir, Alejandro, es que yo estaba ahí. Yo estaba ahí con esa gente. Y conmigo había una buena cantidad de venezolanos también. Y cuando yo veo a la gente en Venezuela preocupada por las imágenes que se están viendo en Afganistán, ignorando los números venezolanos de la violencia, que arrojan más víctimas de las que ha tenido Afganistán estos 20 años, yo digo, de verdad que los venezolanos no nos queremos ver en el espejo. La población de Afganistán en estos 22 años creció y superó a la población venezolana, cosa que no había ocurrido desde el año 70. Venezuela nunca tuvo menos población que Afganistán, nunca. Y en los últimos años, Afganistán llegó y superó los 30 millones de habitantes y Venezuela se quedó estancada entre la diáspora y las tasas de mortalidad. Entonces, caramba, yo de verdad te digo sinceramente, yo hoy amanecí con un pesimismo que de verdad yo estaba pensando, estaba hablando con un amigo, ¿no? Entonces yo dije, oye, de verdad que a mí me gustaría, bueno, que de repente de la nada aparezca un tiranosaurio Rex. Y que se descubra que los bichos no estaban extintos y empiecen esos tiranosaurios a trotar, ¿vale? Y a pisarnos a todos, porque es que de verdad lo hacemos peor, Alejandro, es increíble. A ti te pasó amaneciendo, yo me acosté, por eso dormí muy inquieto, quizá debo tener muchas ojeras largas, porque yo le dije a mi esposa antes de acostarme ayer, ojalá Dios nos lleve a todos de una vez. Es decir, que nos lleve a todos, porque esto no valemos la pena para nada, no valemos, no estoy poniendo a los demás, como seres humanos no valemos la pena para nada, para absolutamente nada. ¿Cómo es posible? Perdimos la tarea. Perdimos la tarea. Como dice mi mamá, nos rasparon. Nos rasparon, sí. Nos rasparon. Es increíble, porque yo digo, oye, pero entonces aquí esto no sirvió de nada. Y además de eso, hay otra cosa que me indigna mucho, que es las justificaciones, ¿no? Y cómo todo el mundo está saliendo a justificarse. Perdón, pero yo vi durante 5 años a Donald Trump hacer del retiro de tropas de Afganistán una bandera. O sea, Donald Trump durante 5 años estuvo diciendo que se iban las tropas de Afganistán porque ahí no hacíamos nada y estábamos perdiendo dinero y ese dinero era necesario. Ok, sí. Porque al final la corrupción endémica de esos pueblos, no puede ser que en 20 años no se haya podido construir algo. Entonces, la responsabilidad ahorita, esto no es solo de la administración Biden, como tú te estás diciendo, de Trump, pero y de Bush. Sí, es que son 20 años. No son 20 años, Alejandro, porque aquí, inclusive... Con la presencia de Estados Unidos, ahí... No, peor, porque es que acuérdate que todo esto arranca, yo por eso, esto lo he recomendado varias veces el día de hoy, lo voy a seguir recomendando. Vayan a ver la película Rambo 2. Que ahí está el origen de todo esto. Porque cuando estábamos en plena Guerra Fría y la Unión Soviética decidió apoyar al gobierno comunista que había en Afganistán para que no se cayera, le metió los tanques a Afganistán. Y la invasión de la Unión Soviética a Afganistán fue el Vietnam de los soviéticos. ¿Quiénes derrotaron a los soviéticos?
los guerrilleros mujahidines talibanes armados por los Estados Unidos. De hecho, hay otra película por allí que es protagonizada por Tom Hanks, donde se cuenta cómo se hizo la triangulación de buscar el dinero y mandarle armas a los mujahidines, que luego que derrotan a los soviéticos y cae la Unión Soviética, los tipos toman el control del país y se instalan en el poder. Bueno, refugian a Bin Laden después que Bin Laden hace lo que hace con las Torres Gemelas. Entonces, pero la gran pregunta es, ¿cuál es la lucha genuina por la libertad? Y por la defensa de Occidente, que tanto se dice ahora, de los valores de Occidente. Los valores de Occidente tienen que ser los valores de todo el mundo. Es decir, para que yo me sienta seguro en mi espacio, sin que venga un terrorista a explotarse frente a mi casa o cuando yo voy en el metro, yo de verdad tengo que obligar que en Afganistán haya una república con división de poderes y con todo aquello. Si esa gente no cree en eso y ellos lo que quieren es vivir en el medioevo, bueno, que vivan en el medioevo, pero que no se metan conmigo, pana. O sea, el experimento salió mal y son 45 años de error que lo estamos viendo ahora. Errores, y entonces aquí es donde empiezan a atacarse la gente, porque el error fue del demócrata Jimmy Carter, pero también del republicano Ronald Reagan y del republicano Bush padre y del demócrata Clinton y del republicano Bush hijo y de Obama y de Trump. Es decir, son los Estados Unidos, es un modelo completo, es una política exterior irresponsable, lamentablemente hay que decirlo. Entonces, y nadie le puso coto y mira dónde vamos. Y 40 años después, ¿tú sabes lo que significa una guerra de 40 años echándose tiros de esquina a esquina para que estos tipos entren caminando y sin disparar al Palacio Presidencial porque el presidente se fue y ni siquiera le dijo a los ministros, cobarde ese. Para evitar un baño de sangre. Bueno, pero para evitar un baño de sangre. Ajá, pero los ministros se quedaron. Claro. Alguien decía por allí, alguien que leía en Twitter, de verdad no me acuerdo el nombre porque si me acordara lo dijera. Puso en su Twitter que cuando una mujer dijo que cuando ella leyó que el presidente se escapó, pero la ministra de Educación se quedó, eso para ella es la explicación de la tragedia afgana. Pero claro, o sea que el presidente se va, la ministra de Educación se queda. Ahí es donde tú ves dónde están los intereses, dónde están las cosas. Yo te digo sinceramente, pana, que a veces lo que provoca es ser pesimista o simple y llanamente agarrar, chico, e irse por una cueva, irse para el monte a vivir en una selva, vivir de la recolección, todo aquello. Tú estás como uno de mis cuñados que dice, yo me voy a desaparecer, pero una tierrita ahí desaparecía y DirecTV. Yo le digo, pero tú quieres conexión con el mundo. No, después no te lo vas a cortar, no vas a comprar el internet, nada. Uno ¿Para qué? ¿Para qué? No. Yo pienso que, no, o sea, porque es que de verdad que lo pensé y lo dije. Y dije, oye, pero ojalá saliera un dragón, ¿vale? Y el bicho, un dragón con toferina, y el bicho empiece a toser. ¡Ay, qué me vaina! Y fuego, y no. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Yo ayer, en este pesimismo, porque yo creo que si hubiera, tú sabes que yo siempre he sido, y lo manifiesto, cobarde, ¿no? Yo cuando vi claro, hasta ese momento no sabía que él había tomado esa decisión sin consultarla y se había escapado me imagino que lo sabía, ¿no? Porque ese avance del talibán, pues era inminente, ¿no? Desde el anuncio ya venían tomando 3 asentamientos, un 4º asentamiento, hasta que llegaron a la capital y estaban afuera ya con armas. Cuando yo vi la foto se la mostré a mi esposo y mira este poco de charango, yo también hubiera salido corriendo, pero es que debieron haber salido. Me toca ayer la cobertura este domingo hablando del occidente, ¿no? De una misa que hicieron el Movimiento Democracia en favor de las madres que han perdido a sus hijos, que los tienen desaparecidos. El régimen está haciendo más o menos lo que hizo cuando bajó de la sierra Fidel Castro, pero modernizado 62 años después, metiendo terror, desapareciendo a gente, ahogándola, inoculándole enfermedades para desaparecerlas e infundir en el ADN nuevamente esta generación de jóvenes que está protestando desde el pasado 11 de julio o antes, pero que lo vimos de manifiesto en las calles del pasado 11 de julio.
Me mandan a Tamisa, en la ermita de la Caridad del Pobre. Tú sabes que ahí está el malecón, un malecón simulando al de La Habana, y que en un día muy claro tú puedes ver a La Habana. Entonces allí los cubanos van a tirar flores a sus familiares que han muerto cuando se han lanzado en balsa, y yo empecé a transmitir para mi canal, ¿no? Es decir, hice la cobertura, pues no me dejaron entrar a la ermita, estaba muy full de gente, entonces el camarógrafo entró, grabó, yo me quedo afuera, ¿no? Veía tanta gente cubana y de repente hice un panorama, un paneo de izquierda a derecha, y digo, estamos jodidos, porque esto va a continuar. No hay, recordando lo de Kabul, recordando lo de las negociaciones estas de nosotros, de nuestra gente, entre comillas, ¿no? En México, estamos jodidos, estamos condenados a esto, a sufrir, a tirar flores, a rezar y esperar que algo pase. Será esperar ese dragón que tú dices. Pero ¿será que el dragón es la Corte Penal Internacional? A veces yo incluso me puse a pensar, porque fíjate tú, los procesos que se han visto por delitos de lesa humanidad han durado en promedio 18 o 20 años, ¿no? Pero lo hemos visto. Nadie se hubiese imaginado, yo no me lo imaginé jamás, debo confesar, ver a Charles Taylor juzgado por la Corte Penal Internacional. Charles Taylor es un HDP completo. Carnicero. Un tipo siniestro, un malandro real, que causó una gran desgracia en su país y en los países vecinos. Que al final, a pesar de todo lo que se puede decir de África, los países vecinos se concertaron y armaron una fuerza multinacional y lo agarraron. Y lo juzgaron. Y allí está condenado. Pero ya viejito. Ni tan viejito. Pero ya después está en pleno uso de sus facultades y va a pasar, viejito va a salir si es que sale. Yo no me imaginé que la persecución contra un delincuente, de un carnicero, de un genocida del tamaño de Ratko Mladic iba a dar resultados. Yo pensé, este tipo no lo van a agarrar jamás. La agarraron. Ratko Mladic era el jefe de los colectivos, para decirlo de alguna forma, de los grupos paramilitares serbios que usaba el otro asesino, Slobodan Milosevic, para exterminar a la población musulmana, a los kosovares. Y cuando ese tipo, yo recuerdo haber visto al tipo actuando, ¿vale? Porque cuando ese tipo andaba a sus anchas con una sonrisa de oreja a oreja frente a las cámaras haciendo sus desmanes, y todo eso está grabado. Y cuando yo después veo al tipo en aquella actitud de derrotado, disminuido, sentado en un banquillo, gritando porque lo iban a condenar y todo aquello, oye, yo sentí una alegría tan grande. Yo dije, oye, ojalá Dios le dé vida a todas las víctimas sobrevivientes de tiranos, para ver a los tiranos así como estamos viendo este desgraciado. Amén, que así sea. Porque es una cosa que uno dice, oye, de verdad, esto es terrible. Sin embargo, yo te digo algo, Leandro, ya para terminar. Yo creo que nosotros tenemos que los que nos concebimos como occidentales y que nuestros valores son el primero, la libertad, la democracia, el respeto hacia las diferencias. Lo primero que debemos hacer es entender que el problema no es el talibán que está en Afganistán, el problema es el talibán dentro de Occidente. El problema es el enemigo de la libertad que tenemos en Occidente. A ese hay que expulsar. El que sea enemigo de la libertad, que se vaya a vivir a Afganistán con una burka. Yo creo que eso sería un extraordinario pacto que hay que hacer. Todo el que sea socialista, mándalo a Afganistán. Que vaya para allá a vivir como en el medioevo y las mujeres cubiertas con una burka. Porque no puede ser que si esos tipos quieren vivir en el medioevo y lo quieren hacer por la fuerza, que vivan ellos en el medioevo allá. Claro. Y no se metan pero que no se metan conmigo. Pero lo que yo no puedo permitir es que en el país donde yo vivo, es que en Occidente hayan unos tipos promoviendo que nosotros tengamos una burka invisible,
donde resulta ser que si yo no soy vegano y si yo como carne, estoy colaborando con el calentamiento global, porque si uno come carne, eso resulta ser en una insólita regla de 3, eso termina causando que haya más inundaciones y haya más incendios. Perdón, ¿cómo es la vaina? Entonces, ¿qué como? Ah, no, es que come pasto y leche de almendra. Ah, no, ajá. Y me lo tienes que imponer. Y tú me vas a decir a mí que una mujer con burka en las calles de Kabul no está igual de sometida que una mujer en España que decide no ser feminista, no ser socialista, no ser vegana y de paso no ser antimonárquica. Le cae la cancela, la cultura de la cancelación te obliga en Occidente a andar con una burka ocultando tus opiniones. A eso es lo que hay que combatir aquí. Ah, bueno, en Afganistán, mira, lamentable, todo lo que está ocurriendo allá. Ojalá que los que están escapando puedan escapar, ojalá que los que quieran vivir en libertad tengan la oportunidad de irse de ese infierno. Pero, como están saliendo ahorita, vamos a seguir hablando de eso, de las negociaciones. Una de las cosas que leí ayer que yo creo que más ruido me causó, ¿no? Porque cuando uno es amante de este sistema que tú estás describiendo del occidente, es la libertad, ¿no? El principio de respeto al otro, las diferencias. Tú puedes ser algo y yo respetarlo, yo puedo ser algo y respetarlo. El respeto, básicamente, ¿no? Mezclado a todo esto. Que las mujeres ni siquiera pueden caminar en tacones. Es decir, las mujeres, porque le molesta al hombre. Entonces ese ruido, entonces pueden ser latigadas, apedreadas en la plaza pública, le cortan los dedos y las ven con las uñas pintadas. Dios mío, ese es el medioevo. A ese medioevo deberíamos mandar a vivir a todos los negociadores. Eso, Cilia. A Cilia, a Elsie Rodríguez, Iris Varela. A todos los que están allí. A todos. Así. Eso vamos a hablar en mi segmento. Bueno, de eso vamos a hablar en el canal de Alejandro. En esta ocasión, en Fuera de Orden, en este miércoles, en el medio. Les agradezco por habernos acompañado y por supuesto les indico que mañana otra vez estrenamos a las 8 de la noche hora de Venezuela otro Fuera de Orden, así que nos vemos mañana porque yo regreso mañana, Chávez no porque se murió. Hasta entonces. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por